Solo tú eres Dios. Padre, presento a ti tu palabra, este ministerio de la palabra. Oh Dios, sea agradable para tu gloria y para nuestro gozo, nuestra edificación, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Por favor, abren su Biblia en San Lucas, capítulo 22. Voy a participar en la lectura del verso 7 al 20. Para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: Señor, ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraren. Y decid al padre la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De manera que después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mi Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Tenga la bondad y se sienta. Me ha parecido muy interesante esta porción de la palabra para la actividad que tenemos esta tarde de la Santa Cena, porque precisamente habla acerca del establecimiento de la Santa Cena del Señor Jesús para la iglesia, porque antes de esto no había Santa Cena como la tomamos hoy en día. Ahí fue establecida, creo que su Biblia tiene como título establece la cena del Señor, algo así dice su Biblia. Desde ese día el Señor organizó la Santa Cena. Pero antes de entrar a este trabajo bíblico, quiero que veamos lo que dice el versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Quiero que veamos sobre esto, el cordero de la Pascua. Cuando Moisés estuvo en el trabajo con el pueblo de Israel, el Señor Jehová mandó sobre Egipto y sobre Faraón cantidad de plagas, porque el Faraón no quería dejar ir al pueblo. Mandó ranas, mandó piojos, mandó mortandad en el ganado, cantidad de cosas mandó. Y por último, mandó sobre Egipto la plaga de la muerte, el ángel de la muerte. Este ángel traía la comisión de matar en Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón hasta los príncipes, hasta el siervo, la sierva que tenía un primogénito. Allá llegaba el ángel y mataba a estas personas, al primogénito de la familia. ¿Cómo sería la mortandad y cómo sería el lloro de la gente y cómo sería el espanto de la gente? Darse en cuenta de que un momento a otro su hijo estaba muerto, su hijo mayor estaba muerto. El lamento tuvo que haber sido muy espantoso en todo Egipto, porque era una nación, no era un pueblito, era una nación, con cantidad de gentes, con cantidad de familias. Y a todas esas familias de los egipcios llegó el ángel destructor. Primogénito que encontraba, le quitaba la vida de inmediato. Era de inmediato que le quitaba la vida al primogénito.
Entonces por eso puedo decir, el llanto y el dolor de ese pueblo de Egipto tuvo que haber sido espantoso, terrible, porque Jehová les mandó el látigo. No quiso Faraón dejar el pueblo a las buenas, entonces le dio donde más le dolía. Veamos cómo es Dios, amados hermanos. Dios siempre trata con nosotros muy cariñosamente, llamándonos la atención, amonestándonos con cariño, nos hace ver el peligro, pero nos hace ver la salida. Y muchas veces nosotros somos tercos y no obedecemos, pensamos que es un capricho de la gente, que es un decir del hombre, cuando es Dios que nos está hablando, cuando es Dios que envía a sus mensajeros, porque la palabra habla, que Él envía a sus mensajeros. Al pueblo de Israel el Señor Jehová les envió muchos mensajeros, muchos. Y el pueblo de Israel no quisieron oír la voz de Dios. Faraón y sus príncipes no quisieron oír al Moisés. Pensaba que era el Moisés, el hombre caprichoso, el que venía a molestar en la vida. Pero no era él, era la voz de Jehová Dios en el hombre. Entonces ese país de Egipto tuvo que sufrir un látigo terrible, espantoso, por cuanto no quisieron atender a la voz de Jehová. Pero hay algo que sucede. Mire, todas las cosas, según lo que dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien. En medio de esta mortandad que se iba a suscitar en medio del pueblo de Israel, Moisés, en medio del pueblo de Egipto, Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, va a las familias del pueblo de Israel que habitaban en la tierra de Gosén, en la tierra de Egipto, pero había un sector que se llamaba Gosén. Ahí estaba el pueblo de Israel. Jehová envía a Moisés a la tierra de Gosén y le dice al pueblo de Dios: bueno, va a suceder esto, va a venir un ángel destructor y va a acabar con todos los primogénitos que hayan en Egipto. No va a perdonar a nadie. La voz de Jehová Dios para ustedes es que maten un cordero sin defecto, sin ninguna mancha, un cordero bien bonito, bien gordito, no lo mejor de lo que tengan ustedes. Maten ese corderito y se comen la carne, pero esa carne se la van a comer. El consejo fue que se la comieran asada y que se equiparan ya listos para salir de viaje. Ese fue el mensaje que le dio Moisés. Además, la sangre que va a derramar ese corderito en cada familia, ustedes la van a tomar en una vasija y van a untar los dinteles de las puertas de ustedes. Y les dijo por qué. Les dijo porque el ángel destructor va a llegar ahora en poco tiempo aquí a Egipto y va a entrar a todas las casas. Pero la casa que vea manchada con sangre no va a entrar. Pero es necesario que todos estén dentro de casa. Es necesario que todos estén dentro de la casa. Si esta casa, por ejemplo, tuvo que haber sido marcada esa puerta, todo el mundo tenía que estar aquí dentro de la casa. Y todos los que estaban dentro de la casa, ninguno sufrió, ni sufría muerte. Eran guardados. ¿Por qué? Porque la puerta estaba manchada con sangre. Eso que sucedió con el pueblo de Israel estaba apuntando a lo que Jesucristo el Señor hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que llegó hasta la cruz de Calvario. Por eso fue que el Señor Jesús aceptó ir hasta la cruz, ser entregados por el Padre a los verdugos, ser entregado por el Padre a la gente impía de ese entonces, y Él tuvo que ser azotado terriblemente, tanto que su cuerpo lanzaba sangre de cada azote que le daban. Su sangre salpicaba, porque su cuerpo era herido, maltratado, bofeteado duramente. Ese cuerpo de Jesús fue duramente azotado. Es el cumplimiento de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. La sangre de ese cordero que inmolaron en ese entonces el pueblo de Israel, era el prototipo de Jesucristo, el cordero sin mancha. Recuerden que el cordero que el Señor Jehová le dijo al pueblo de Israel, tienen que ser un cordero perfecto, sin mancha, nada, ni mutilado, ni nada. Tenía que ser un animalito completo. Ese animalito representó a Jesucristo. Jesucristo el Señor fue matado
un hombre totalmente perfecto, limpio de pecado. Fue herido, fue maltratado terriblemente, sin culpa de ninguna transgresión sobre su vida. El Señor lo permitió y permitió que fuera así. Y esa sangre que Jesús comenzó a derramar ya no es colocada en un dintel de una puerta. Esa sangre que Jesús el Señor derramó, ya sabemos, fue para limpiarnos de todo pecado. Y con esa sangre preciosa, usted y yo estamos cubiertos. De ahí que ningún mal, ningún demonio, ninguna plaga, ninguna enfermedad nos puede azotar, a menos que Dios dé el permiso. Si Dios da el permiso de que esa persona, ese hombre, esa mujer sean visitados por un mal, ya lo determinó Dios. Pero entre tanto, usted y yo y la iglesia del Señor en el mundo entero estamos cubiertos por esa sangre preciosa. Por lo tanto, eso que fue para ellos ese evento como espectacular, que no entraba el ángel destructor, era un ejemplo de lo que iba a suceder en nuestro tiempo. Entonces el pueblo de Israel tenía esa costumbre. Por eso el versículo dice, cuando llegó esto ya fue miles de años, esto que estoy hablando, leyendo esta tarde aquí, fueron miles de años después de que Moisés vivió. Dice, vuelvo a leer el texto, cuando llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahí, cuando Jesús estaba en este momento, los judíos, el pueblo de Israel, se estaba preparando para sacrificar el cordero, pero no a Jesús, sino al cordero que ellos habían organizado, que tenían ya costumbre de hacerlo. Pero resulta que se avecinaba para Jesús, porque esto que le está sucediendo a Jesús en este momento, se está avecinando a su momento de entrega, que Él va a ser entregado en manos del impío, en manos de la gente perversa, para ser azotado. Dios permitió todo esto. Ellos lo hacían, el pueblo de Israel lo hacía, según lo que dice aquí esto, cuando llegó el día de Pentecostés, o de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Ellos lo hacían, el pueblo de Israel lo hacía, porque habían recibido el mandato de Jehová por boca de Moisés. Pero ¿qué pasó? Dice Isaías, capítulo 1, verso del 1 en adelante, dice, no me traigáis más vana ofrenda. El sacrificio me es abominación, vuestras lunas nuevas, vuestros días de reposo, vuestros holocaustos los tiene. Estoy cansado de ello. ¿Por qué sería? Porque el pueblo lo hacía religiosamente. Y eso no estaba haciendo ningún efecto en medio del pueblo, porque había sido establecido por Dios para que lo hicieran para la gloria de Dios y para beneficio de la gente. Pero como la gente no lo estaba haciendo realmente para la gloria de Dios, eso no tenía ningún valor. Eso nos viene muy bien a nosotros. Nosotros tenemos la costumbre de celebrar culto, de presentar alabanza. Pero ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo presentamos ese culto? ¿Cómo presentamos esa alabanza, esa adoración? Es un reglamento que el Señor estableció en nuestro medio, hacerlo así y hacerlo así. Pero realmente lo presentamos con respeto, con temor y para la gloria de Dios. Si no es así, si se presenta el culto, la oración, el canto, de cualquier manera, no sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. No era acepto ante Dios. Por eso el Santo Espíritu de Dios ha venido a nosotros a enseñarnos, a darnos luz, ha quitado un velo que estaba en nuestros ojos para que veamos hoy en día la realidad del gran amor de Dios para con nosotros, que es un Dios muy bueno, que nos ha dado la vida, que nos provee todas las riquezas para nosotros, que nos provee su salud, su cuidado. Entonces debe haber en nosotros un profundo agradecimiento, un regocijo de venir a la casa de Él y decirle: Dios, aquí estoy en tu casa, vengo a adorar tu nombre, vengo a presentar a ti mi alabanza, vengo a presentar a ti mi adoración. Dios mío, gracias porque me amas. Eso es lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en nuestro tiempo
dándonos a entender y que nos demos cuenta la gran necesidad que tenemos como seres humanos de reconocer la grandeza de Dios. Y que usted y yo, aquí en esta tierra, dice la Biblia, somos menos que nada. Somos como una sombra que apareció, como la flor del campo. En la mañana está bonita esa flor y por la tarde está seca. Así es el ser humano. Así es el hombre orgulloso y jactancioso y vanaglorioso y soberbio. De un momento a otro comenzó a declinar y se acabó esa gloria del hombre. El único que permanece para siempre se llama Jesucristo el Señor. Y ese Cristo de la gloria ha permitido que en su bendita palabra quede registrado esto para nuestro bien. Yo quiero continuar con la lectura aquí. Jesús, después de que viene este suceso de la noticia del Cordero, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que comamos. Jesús, el Señor, ya tenía en su mente, ya tenía en su vida la organización de la Pascua, de lo que llamamos la Santa Cena, y Él mismo la organizó. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Mire, amados hermanos, a mí siempre me ha tocado este texto. El Señor manda a sus discípulos y no les dice: bueno, vayan a tal casa directamente. Lo había podido hacer porque Él conoce todo. Pero Él les dijo algo muy diferente: van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro, síganlo. Y de donde Él entre, diríjanse al dueño de casa y díganle: ¿a dónde está el aposento? Y mire que le dice el Señor: el maestro te manda a decir. O sea que ese dueño de casa conocía a Jesús. Ya Jesús había preparado el corazón de él. Y él tenía un aposento especial, un lugar especial para que Jesús y sus discípulos se reunieran a celebrar la Pascua. Eso nos viene bien a nosotros respecto a la Santa Cena. La Santa Cena, nosotros vemos unas especies sencillas, un poquito de líquido, un pedacito de pan, y pensamos, bueno, algo muy sencillo. Pero aquí el Señor no lo hizo organizar en cualquier parte. Había un lugar especial donde se iba a organizar la cena. Y veamos que no mandó a cualquiera. No mandó de la gente que lo seguía. Mandó ¿a quién? A Pedro y a Juan. A los cercanos a él. A la gente que vivía cerca de él. Los mandó y les dijo: vayan y preparen la cena. He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él entonces os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Ya el hombre, dueño de casa, ya tenía con anticipación organizado el lugar. Mire, amados hermanos, gracias a Dios, el Señor nos ha dado la gracia de tener siempre el lugar de su casa arreglado. Eso es una bendición. Y no por cualquiera. El Señor no mandó aquí a cualquier gente a hacer esa organización. Mandó a la gente que vivía cerca de Él. Hermanos que cooperan en el aseo aquí, es una bendición para ustedes y eso es de parte de Dios. Dios permite que usted y yo seamos las personas que somos motivados por el Espíritu Santo para hacer un trabajo aquí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Mire que el Señor no se equivoca en nada. Dice: fueron y hallaron como les había dicho. Todo. El hombre del cántaro entró a la casa, hablaron con el hombre les dijo: es este. Todas las cosas se aparejaron porque Jesús lo sabía todo. Jesús sabe todo de su vida. Todo lo sabe de usted. La Escritura dice que aún no está la palabra en sus labios ni en los míos y Él ya la sabe. Todo lo sabe. Nada se le oculta. Podemos aparentar una cosa aquí y el corazón andar mal y nosotros decimos: este hermano, esta hermana están bien. Pero Dios es el único que conoce.
A su nombre sea la gloria. Cuando llegó la hora, oiga, dice, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los discípulos. Mira, amados hermanos, el Señor Jesús siempre llega a la hora precisa. Siempre. No llega ni más tarde ni antes. Llega en el momento. Aquí ya estaba aparejada la mesa. Y Jesús aparece ahí con sus discípulos a tomar la cena. Y le dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía lo que iba a padecer. Él lo sabía muy bien. Por eso él va al monte de los olivos y le dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. O si es posible, hablándolo en nuestras palabras hoy, si hay otra forma de salvar a la humanidad, sálvalo sin que yo muera. Ya Jesús lo sabía. Y dice, ¿cómo he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Jesús lo sabía ya. Sabía y ya su cuerpo sentía los azotes que le iban a dar. Pero antes de que esto sucediera, dice, ¿cuánto he deseado? O sea que en Jesús el Señor había un deseo, una pasión por tomar la cena. No lo tomaba religiosamente, hermano. Ojalá, si mi Señor nos concede más días y usted se puede reunir en la casa del Señor a tomar la Santa Cena, ojalá haya en usted y haya en mí ese deseo, esa pasión de tomar la Santa Cena. Pero hacerlo en dignidad. Porque Él dice, ¿cuánto he deseado? Había un deseo en Jesús. Había un deseo grande en Jesús de tomar la cena, de comer ese pan y beber esa copa. Había pasión en Jesús. ¿Saben, amados hermanos? El tomar la cena produce en nosotros varias cosas lindas. De eso vamos a ver más adelante. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué pasará? Va a haber una ceremonia. Va a haber una ceremonia en el reino del Padre. Cuando en la iglesia lleguemos allá, va a haber una ceremonia muy especial. Ese día, en ese tiempo, se va a hacer esta Santa Cena allá. Porque dice claramente, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Se va a volver a suscitar. Y yo ya no una Santa Cena preparada por hombres, por los mismos ángeles. A su nombre sea la gloria. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del vino del fruto hasta que el reino de Dios venga. Vuelve ya su mención. Tomando el pan, dio gracias y lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El tomar la cena, el comer ese pedacito de pan, no debe hacerlo usted por religiosidad. Es que yo soy miembro de la iglesia y no puedo pasar sin tomar la Santa Cena. No es por ser religioso ni por ser miembro de una iglesia. Es para memoria, hacer memoria de lo que mi Cristo sufrió, digámoslo desde el Getsemaní hasta la cruz de Calvario. Todo ese azote que recibió, todo ese látigo que recibió, tenemos que hacer memoria. Señor, todo eso lo padeciste para bien mío. Quiero que veamos en 1 Corintios, capítulo 11, voy a leer del versículo 23 al 31, para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesús. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo,
y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esta es la porción. Lo uno con la palabra que les he expuesto. Uno, esta porción, para que nos demos cuenta, ya el Señor Jesús se ha ido. Pablo no conoció a Jesús aquí en la tierra. Jesús partió a la eternidad, pero el Espíritu Santo se le manifestó a Pablo. Y miren lo que dice el versículo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo recibió porque el Espíritu Santo le reveló a Pablo, le dio a Pablo la instrucción, le dio a Pablo la enseñanza. Esta enseñanza no se la dio a los otros apóstoles, se la dio a Pablo, la instrucción acerca de la abundancia de bendición que hay al tomar la cena del Señor, o también del castigo que hay cuando no se toma dignamente. Me llama la atención lo que dice la Escritura. En versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, oiga este pedacito, la noche que fue entregado, tomó pan. Dice la noche que fue entregado. ¿Quién lo entregó? ¿Poncio Pilatos? No, la soberanía de Dios. Porque Dios lo había determinado así, que fuese condenado, que fuese juzgado, fuese condenado injustamente. Eso lo había determinado. Por eso dice la noche que fue entregado. Jesús fue entregado, hermanos, los inicuos, pero por el Padre. Que habían unos personajes que movieron para condenarlo, sí, pero fue determinación del Padre que Jesús fuese entregado. Y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pedacito de pan, mire lo que dice: mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ese cuerpo de Jesús, santo, perfecto, completo, sin mancha de pecado, sin nada de suciedad, fue partido. ¿No les parece eso duro? Un hombre sin haber cometido una falta, que lo azotaran como lo azotaron a él hasta que su cuerpo fue partido. Dice, fue partido. Por eso ese pedacito de galleta partida simboliza el cuerpo de Cristo, azotado y herido por usted y por mí. Por eso hay que tomarlo en dignidad. Por eso hay que tomarlo en paz. No se puede y no se debe tomar la Santa Cena de cualquier manera porque, bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo y lo voy a tomar. No, primero examinemos. Aquí dice el apóstol: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. Nos llama la atención a que nos miremos hacia adentro. ¿Cómo estamos? ¿Estoy en dignidad? ¿La tomo para bendición o la tomo para juicio? Porque sigue diciendo la palabra aquí: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. Mire, amados hermanos, la Santa Cena tiene dos filos. Uno, si se toma en paz, en dignidad, bajo el temor de Dios, produce abundancia de bendición en nosotros. Produce gozo, fortaleza, vigor, hasta hay sanidad muchas veces en los cuerpos, porque se toma en dignidad. Pero cuando no se toma en dignidad, miren lo que sucede: enfermedades, debilitaciones, y duermen. Cantidad de enfermedades viene sobre el cuerpo. Y hay hermanos que dicen: ¿por qué estaré yo así tan mal? ¿Por qué no salgo de esta? ¿Por qué siempre estoy metido en este problema? Hay que hacer un examen. ¿Se habrá tomado la Santa Cena indignamente? ¿Habremos estirado la mano y tomar el pedacito de pan y la copita indignamente? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, necesitamos hacer un examen antes de tomar el pan,
antes de tomar la copa. Hacer un examen. Ya venir a la reunión ya preparados. No aquí en la reunión. Porque esa es una de las fallas de algunos hermanos, que cuando estamos en la Santa Cena es cuando se acuerdan que no se pusieron a cuentas con Dios. No debe ser ese día. Eso debe ser ya arreglado con anticipación. Sabiendo, el domingo tenemos Santa Cena, me voy a preparar. Y si la tomamos en dignidad, querida iglesia, seremos bendecidos por la mano de Dios. Su espíritu se fortalece. Sus sentimientos se fortalecen en Dios. Tomará ánimo, tomará vigor, porque la Santa Cena produce. Esta Santa Cena, esta especie, son presentados delante de Él y esto es santificado por Él. Y ahí no tenemos una especie cualquiera, ahí tenemos la Santa Cena de Él. Créanlo, tenemos la Santa Cena de Él para usted y para mí, para nuestra bendición. Creo que mis hermanos han venido con esa disponibilidad de tomar la Santa Cena, entonces creo que se han puesto a cuentas con Dios anticipadamente. Tengan la bondad y se ponen de pies.